Buenos días o buenas tardes acá en España. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles el que me hayan podido invitar para formar parte de esta Jornada Internacional de Neumología, que llaman procedimientos invasivos en patología pulmonar. Y muy especial a la doctora Rodríguez Rengel, que bueno, ha sido persistente, aunque de un principio le dije que por supuesto colaborar siempre con Bolivia para mí es un auténtico lujo, un país al que le tengo mucho cariño y sobre todo con Oruro, donde tuve la ocasión de estar hace bastantes años y fue una ciudad que me encantó. Lamento mucho no poder estar allí con ustedes presencialmente, que es lo que me encantaría, pero muchas veces los problemas de agenda no nos permiten hacer lo que de verdad nos encantaría. Bueno, voy a hacerles una actualización, un resumen de lo que tenemos ahora mismo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la tuberculosis. Ampliado, ¿de acuerdo? Es como una síntesis de todo lo que tenemos en la actualidad. La tuberculosa. Todos ustedes conocen las cifras últimas que ha dado la Organización Mundial de la Salud sobre cómo está la tuberculosis en el mundo. Y yo tan solo quiero destacar cómo hay un problema emergente que nos preocupa cada día más, como es el problema de la tuberculosis con la resistencia a la rifampicina, la resistencia a fármacos, en especial a la rifampicina y a la famosa MDR, que es la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. Este problema, como yo digo siempre, yo soy, como digo habitualmente, soy un aficionado del Atlético de Madrid, por lo tanto, siempre a lo negativo le tenemos que sacar algo positivo. Y es que por lo menos esto, como vamos a ver ahora, ha facilitado el que se inviertan recursos para poder tener mayores posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Pero también quiero dejar muy claro, no lo vamos a abordar ahora, cómo a esta tabla le falta algo muy importante que tenemos que empezar a abordar si queremos pensar en la eliminación de la tuberculosis a corto plazo, que es el de las personas infectadas con infección tuberculosa latente. Pero como les he comentado antes, afortunadamente esta emergencia de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina es lo que ha hecho que movilicen recursos algunos países desarrollados que han llegado otra vez a pensar que la enfermedad podía ser incurable y se hayan podido generar importantes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la tuberculosis, que son los que vamos a ver ahora. Y esto después de más de 50 años. Con respecto al diagnóstico, sigue basándose en tres grandes pilares: la valoración clínica, la radiología y la microbiología. Con respecto a la valoración clínica en la radiología, se han hecho una serie de algoritmos que vamos a ver ahora, sobre todo para intentar realizar lo que ahora preocupa mucho, y es la búsqueda activa y sistemática de enfermedad tuberculosa en poblaciones seleccionadas. Pero bueno, la presentación clínica clásica de la tuberculosis toda la conocemos. Es una enfermedad producida por una micobacteria que se divide muy lento, por lo tanto, la clínica que va a dar va a ser de lenta instauración, insidiosa y de curso crónico. Como además entra por el pulmón, los síntomas pulmonares se presentan en el 80% de los casos, que son la tos habitualmente productiva, la hemostisis y dolor torácica. También puede haber síntomas constitucionales no específicos, sobre todo cuando la enfermedad está más avanzada, febrícula, pérdida de peso, hiporexia, que además son más frecuentes en niños y en pacientes infectados por VIH, y también síntomas suprapulmonares si hubiera algún tipo de afección a ese nivel. Pero en cualquier caso, como ya les adelantaba antes, la búsqueda activa de síntomas, no solamente de la tos, sino también de la febrícula, de la pérdida de peso, de la diaforesis nocturna, todos estos casos son síntomas que hay que buscarlos porque tienen un papel muy importante en la búsqueda activa, sistemática, de enfermedad tuberculosa activa en poblaciones seleccionadas. Con respecto a la radiología, todos la conocemos también. Sabemos que su gran ventaja es que es muy sensible, de tal manera que es muy raro que haya una radiografía normal en un paciente con tuberculosis pulmonar que sea inmunocompetente. Por lo tanto, la radiografía no la hacemos tanto para confirmar enfermedad, sino para descartarla. No la hacemos para confirmar porque tiene el inconveniente de que no es muy específica, o sea que incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis podrían ser otra enfermedad. Pero sí que está claro que si hacemos radiografía a una persona que tenga síntomas o signos sugestivos de tuberculosis y la radiografía es normal, sí que prácticamente podemos descartar la enfermedad. Por lo tanto, tiene un papel muy importante en el despistaje, en descartar la enfermedad tuberculosa, en esa búsqueda activa que podemos hacer en poblaciones seleccionadas.
Es una técnica tan sensible, por lo tanto, que la OMS ya reconoce que en el camino a la eliminación son necesarias pruebas muy rápidas y sensibles, por lo que la radiografía de tórax se presenta como fundamental. De tal manera que, como digo, la radiografía de tórax y otras técnicas radiológicas, el CAT, que se llama la detección con ayuda del computador, tienen un papel muy importante, al igual que la clínica, en la búsqueda activa sistemática de enfermedad tuberculosa activa en poblaciones seleccionadas. De tal manera que ahora ya en poblaciones seleccionadas, incluso en poblaciones donde la prevalencia es superior a 500 casos por 100.000 habitantes, eso además de los grupos de alto riesgo, como pueden ser los contactos, los infectados por VIH, la silicosis, los pacientes que reciben anti-TNF, etcétera, en todos ellos habría que hacer un cribaje radiológico activo, como el que estamos viendo aquí. Y además ayudado en el diagnóstico asistido por la computadora, que lo que va a dar es una máquina que está con un programa que lee la placa y da un puntaje de probabilidad de tuberculosis activa, pero sobre todo para que si nos diga que la radiografía es normal, prácticamente estamos excluyendo la enfermedad, ¿de acuerdo? De tal manera que hay una serie de algoritmos que ha sacado la Organización Mundial de la Salud para poder detectar el mayor número de casos en la comunidad cuando hacemos búsqueda activa. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de ellos que es el que tiene uno de los que tiene mayor rentabilidad. En las poblaciones seleccionadas se hacen a la vez lo que será búsqueda activa de todos los síntomas, no solamente de la tos, hemos dicho de la diaforesis nocturna, de la pérdida de peso, de la hemostisis, ¿de acuerdo? Y a la vez la radiografía. Si las dos son positivas, ¿me entiende? Automáticamente pasamos a la prueba molecular rápida. Si las dos son negativas, podríamos descartar la enfermedad. Y pasaríamos ya al pilar más importante en el diagnóstico, que es la microbiología. ¿Por qué? Porque es una técnica muy específica, o son técnicas muy específicas, que si dan positivo van a confirmar la enfermedad. De todas maneras, a mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva, que es de mi buen amigo Almar Van Den, que en paz descanse, donde se demuestra el número de casos que podemos detectar de tuberculosis en la comunidad dependiendo de lo avanzada que esté la enfermedad. Por ejemplo, hay alrededor de un 30% de casos que tienen una tuberculosis tan avanzada que llegan con alrededor de entre 50.000 y 1 millón de bacilos por mililitro de muestra que analicemos. Esto es tan elevado que en la baciloscopía, incluso yo, que soy muy malo para verla, las puedo ver. Están llenas de bacilos. Luego, alrededor de un 30% de los casos se van a diagnosticar incluso con una baciloscopía de muy mala calidad. Luego hay otro 35% más, que sumado al anterior serían 65%, donde llegan con tuberculosis muy avanzadas, pero no tan avanzadas, entre 5.000 y alrededor de 50.000 bacilos por mililitro de muestra. En estos casos, si tienes una buena baciloscopía, la vas a poder diagnosticar. Si la baciloscopía no tiene un buen control de calidad y es mala, probablemente no. Entonces aquí tenemos la primera gran conclusión, y es que la baciloscopía, incluso aunque sea muy buena, con buen control de calidad, como mucho va a detectar el 65% de los casos, que es claramente insuficiente. Aproximadamente otro 20% de casos más, sumado al anterior serían ya 85%, van a llegar con una tuberculosis ya poco avanzada, con entre 100 y 2.000, 3.000 bacilos por mililitro de muestra. Aquí la baciloscopía habitualmente va a ser negativa, pero otras técnicas más sensibles como el Ginesper con el cartucho convencional, el MTB-RIF, que ya no se utiliza, o por ejemplo el cultivo en medio sólido, van a dar positivo. Luego ya incrementamos la detección y aún podemos aumentar un 5% más, llegando por lo tanto al 90% de los casos si utilizamos técnicas altamente sensibles como el Ginesper Ultra u otras pruebas moleculares rápidas altamente sensibles que ahora vamos a analizar, o el cultivo en medio líquido. Pero también otra conclusión es que incluso aunque tengamos el mejor laboratorio del mundo, alrededor de un 10% de los casos van a llegar con menos de 10 bacilos por mililitro de muestra. Y en estas circunstancias ni siquiera la mejor de las técnicas lo va a poder diagnosticar. Y son tuberculosis, y a veces son tuberculosis graves que matan mucho. Por ejemplo, la tuberculosis miliar, la meningia, la pericárdica. Por lo tanto, no se olviden que a pesar de que tengamos una buena microbiología, el diagnóstico clínico, la sospecha clínica y el tratamiento por sospecha clínica hay que darlo, sobre todo en casos de tuberculosis graves. ¿Vale? Ahora mismo, cuando nosotros analizamos el diagnóstico microbiológico, creo que ya le deberíamos añadir la palabra molecular, aunque ya sé que es microbiológico.
Y a la cabeza tienen que estar lo que denominamos las pruebas moleculares rápidas o también denominados NAAT, que son los test de amplificación de ácidos nucleicos, muy por encima del resto, y son en los que yo me voy a basar, porque todos los demás ustedes se los conocen más. Y son los que han formado los grandes avances en el diagnóstico de la tuberculosis, que han sido el Ginesper, que ustedes conocen más, y otras pruebas moleculares rápidas con mucha mayor sensibilidad tanto para detectar tuberculosis y con la capacidad de detectar resistencia a los fármacos esenciales en pocas horas, de tal manera que deben ser la prioridad en los pacientes con síntomas o signos subjetivos de tuberculosis, en lo que denominamos tuberculosis presuntiva, por supuesto reemplazando de manera categórica a la baciloscopía. Dentro de las pruebas moleculares hay 5 grandes grupos que voy a revisar muy por encima. El primero es el Ginesper, que todos conocemos, ¿de acuerdo? El Ginesper, recuerden, aquí tienen ustedes una máquina de Ginesper. Yo digo con mucha frecuencia que el Ginesper, una máquina de Ginesper, es como una máquina de hacer café y el cartucho donde se pone el esputo es como el cartucho de una máquina de hacer café. El Ginesper es una máquina de biología molecular en miniatura, que además tiene grandes ventajas. La primera de ellas sería que es una prueba muy sencilla y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Y además, como amplifica el número de bacilos en muy poco tiempo, puede ser positivo solo con 12 bacilos por mililitro o centímetro cúbico de muestra. Si esto lo comparamos con los 10.000 bacilos que son necesarios para una baciloscopía positiva, supone que es clave en aumentar la detección. Yo, con un poquito de pesar, he visto en la región en los últimos 8 o 10 años cómo al Ginesper se lo ha utilizado mucho, pero tan solo por la otra de sus grandes virtudes, que es la detección de la resistencia a la rifampicina. Y no se ha tenido tan en cuenta que la principal virtud de Ginesper es que detecta mucha más tuberculosis, ¿de acuerdo? Como vamos a ver ahora. Ahora mismo sabemos que hay 3 cartuchos, aunque el de la izquierda, el MTB-RID, ya no está comercializado. Por lo tanto, para el diagnóstico inicial tendríamos que irnos con el cartucho Ultra, que como pueden ver, con 12 o 13 bacilos por mililitro de muestra va a ser positivo y que tarda tan solo 65 minutos. ¿Por qué? Porque para la sensibilidad para detectar tuberculosis de este Ginesper Ultra es cercana al 90%. Esto supone que aporta de un 25 o un 30% más diagnósticos que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima escasamente llega al 60 o 65%. Por lo tanto, es clave en aumentar la detección. Pero además está el tercer cartucho que salió hace aproximadamente unos 4 años, que es el cartucho XDR, que no es un cartucho para detectar más tuberculosis, sino para aquellos muestras que han dado resistencia a la rifampicina, sobre todo saber qué ocurre con las mutaciones que se asocian a la resistencia a las fluoroquinolonas. Recuerden que cuando tenemos resistencia a la rifampicina, los fármacos fundamentales son las fluoroquinolonas, y también en casos especiales, como en algunas zonas de Ecuador, se podría valer también para detectar la resistencia a la isoniazida. El Ginesper XDR tiene el problema de que no detecta resistencia a rifampicina. Por lo tanto, solo hay que realizarlo en muestras que ya han dado tuberculosis con resistencia a rifampicina en otros cartuchos de Ginesper, por ejemplo, o en alguna otra prueba de sensibilidad. Y necesita, esto creo que ustedes lo saben, un módulo especial de 10 colores, por lo tanto no vale el módulo de 6 colores, que es el que habitualmente utilizamos para los cartuchos Ultra. Además, por si fuera poco, este cartucho XDR nos va a dar información en algunos pacientes concretos de que aunque haya resistencia a las fluoroquinolonas, esta resistencia es de bajo nivel y esto te lo da automatizado. ¿Esto qué supone clínicamente? Que aunque haya resistencia a las fluoroquinolonas, probablemente altas dosis de moxifloxacino van a acabar trabajando. Y también lo mismo con la resistencia de bajo nivel a isoniazida. Luego tendríamos el Trunat, que está empezando a extenderse en la región y que seguro que el doctor Montoro ya les ha hablado previamente, que tiene como grandes ventajas, es como un Ginesper un poquito más manual, ¿de acuerdo? Que tiene 2 grandes ventajas, necesita un poquito menos de muestra, 0,5 mililitros, y lo más importante es que lleva una batería incorporada. Como pueden ver ustedes aquí, sería un maletín donde entonces nosotros podemos llevar el diagnóstico a la cabecera del enfermo, incluso a las selvas, a los lugares más recónditos de nuestro país, ¿de acuerdo? Además de que es una prueba multitest, queremos decir que puede diagnosticar no solo tuberculosis, sino otras muchas enfermedades prevalentes en la región. Luego quedarían las otras pruebas moleculares rápidas a la cabeza del BD-MAX, que fueron
eh, como autorizadas por la OMS, fueron validadas por OMS hace ya aproximadamente 3 años y medio, que son 4, que es el Avol Real Time, el Fluorotize, el BDMAS y el Cobas MTB. Todas ellas, miren ustedes, para que ustedes lo entiendan, tienen una sensibilidad para detectar tuberculosis similar a Ginesper Ultra. Tienen una sensibilidad para detectar resistencia a rifampicina similar a Ginesper Ultra, pero tienen la gran ventaja de que pueden detectar simultáneamente la resistencia isoniazida. Conclusión, son mejores que Ginesper Ultra. Solo tienen un problema, que son de moderada complejidad, por lo tanto no lo puedes tener en un nivel tan periférico como el Ginesper, pero sí lo podríamos tener en algunos hospitales de referencia, ¿de acuerdo? Bien, este sería el sistema BDMAX. Y pasaríamos a los ensayos de prueba en línea, los LPA, llamados Genotype, que también se han utilizado mucho en la región y que son pruebas que nos ayudaron mucho, pero que ya están totalmente sobrepasadas. En primer lugar, por el proceso, que tienen que primero extraer el ADN, tienen que amplificarlo, tienen que hibridarlo y leer e interpretar los resultados. Conclusión, se necesita un laboratorio de biología molecular con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que debe estar centralizada en laboratorios de referencia con nivel de bioseguridad 3. El nivel de bioseguridad que se exige para las otras pruebas moleculares que hemos hablado sería 1. Además, como es una PCR convencional, amplifica muy poco, no es una PCR en tiempo real. Comparado con el Ginesper, por lo tanto, debe realizarse prioritariamente en pacientes que tengan baciloscopía positiva. Conclusión, es una prueba que nos vale para detectar resistencias, pero no nos vale para detectar más casos de tuberculosis. De tal manera que ahora mismo este Genotype o LPA ha sido claramente superada por las nuevas plataformas moleculares, que son más sensibles, que detectan además más tuberculosis y más rápidas. Por ejemplo, el Genotype o LPA para primera línea ha sido sustituido por las nuevas plataformas que detectan resistencia a rifampicina isoniazida. En Ginesper, el Ultra y el XDR, o si no las que hemos dicho antes, el BDMAS, el Avol Real Time, el Fluorotize o el Cobas, que lo detectan a la vez, ¿no? Y además son más sencillas que hacer y además detectan mucha más tuberculosis. Y el LPA o Genotype para segunda línea ha sido claramente superado por el Ginesper XDR. Y acabamos con lo que sería el secuenciamiento del genoma, que es hacia lo que caminamos, ¿no? A secuenciar estos más de 4 millones de pares de bases que tiene Mycobacterium tuberculosis e identificar todas las mutaciones que se pueden asociar con resistencia a los diferentes fármacos. El laboratorio mandaría a secuenciar y analizar el genoma, luego se tienen que revisar las mutaciones y compararlas con la base de datos internacionales y ver si algunas confieren resistencias. Y esta mutación es la que se tiene que dar al clínico para decir que hay una mutación que con elevada probabilidad confiere resistencia a los diferentes fármacos. Sabemos que la última actualización de los módulos de la OMS del diagnóstico molecular que han sido publicadas este año, ya se habla claramente de que, o se posicionan claramente hacia hacer esta secuenciación de nueva generación, sobre todo en tuberculosis confirmada para los diferentes fármacos, sobre todo también para los fármacos de segunda línea, los fármacos nuevos que estamos utilizando en los nuevos esquemas. Y nos hablan de 3 posibilidades, de las que creo que la más ventajosa es la Diplex, que está ahí arriba, porque tiene capacidad de detectar a la vez resistencia a rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, fluoroquinolona, bedaquilina, linezolid, clofazimina, amicacina y estreptomicina. ¿De acuerdo? Y luego no se olviden que si en una muestra hacemos a la vez la prueba molecular y la prueba convencional fenotípica, alrededor de un 5 a 10% va a haber discrepancias en el resultado de las dos. Y lo que más nos preocupa es cuando haya discrepancias a la rifampicina, que puede haber alrededor de un 5%. Y la conclusión, podemos hablar muchos de ellos, es que cuando haya una discrepancia de la resistencia a rifampicina, siempre nos tenemos que creer el test que nos diga que hay resistencia a rifampicina. A pesar de que haya a lo mejor otros 2 test que nos digan que no la detectan, porque ninguno de los test de las pruebas son completamente fiables al 100%. Y pasaríamos al segundo gran capítulo, el capítulo del tratamiento, que también ha habido grandes avances, sobre todo ligados a los fármacos, nuevos fármacos que son más eficaces y más esterilizantes y por lo tanto nos permiten acortar los tratamientos.
De tal manera que esta es una estrategia que se empezó a hablar el año pasado en el Congreso Mundial de la Unión en París, del 1 por 4 por 6, que como pueden ver da igual a 24. Sería un mes para el tratamiento preventivo de la tuberculosis, ya tenemos evidencia de que puede ser, 4 meses para el tratamiento de la tuberculosis sensible, 6 meses para el tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina y todo para finales del año 2024 al que ya nos vamos acercando. Para el caso de la tuberculosis, tengan en cuenta del tratamiento de la tuberculosis que tenemos ahora muchos más conocimientos de los que teníamos hace 10 años. Este es el bacilo y aquí tenemos las diferentes dianas donde nosotros podemos matar al bacilo y hay que atacarlo bien, ser posible con fármaco complementario en su actividad. Y siempre, cuando yo busque un fármaco, le debería pedir lo que saben que siempre hablamos de las 4 características deseables que deberían tener los fármacos antituberculosos. Un buen fármaco antituberculoso debería ser muy bactericida, con la capacidad de matar rápidamente a millones de bacilos que están dentro de la caverna en condiciones metabólicas muy favorables y que por lo tanto se están dividiendo exponencialmente, miles de millones. ¿De acuerdo? Estos fármacos bactericidas son los que le salvan la vida al enfermo porque son capaces de matar a miles de millones en muy poco tiempo y por lo tanto los que le curan. Que tuviera una buena capacidad esterilizante, que son la capacidad de matar a los bacilos latentes o semilatentes, que son los que dan lugar a las recaídas. De tal manera que un fármaco con una buena capacidad esterilizante va a evitar recaídas y va a cortar tratamientos, porque si no tenemos fármacos esterilizantes, hay que dar fármaco bactericida durante muchísimo tiempo. Que tenga una buena prevención de resistencia en combinación de fármacos y una mínima toxicidad. Bien, de tal manera que de esta forma llegaríamos a los requerimientos mínimos que debería tener todo tratamiento de la tuberculosis, tanto sensible como resistencia. Al menos 3 en condiciones favorables y si no 4 fármacos que sean sensibles o con probable eficacia. Pero no me vale con 3 o 4 de ellos. Al menos 2 de ellos deberían tener una buena capacidad bactericida para salvarle la vida al enfermo y para curarlos. Y al menos 2 una buena capacidad esterilizante para evitar posibles recaídas y acortar los tratamientos. Lo ideal sería encontrar fármacos que tengan la doble actividad, bactericida y esterilizante, como rifampicina, como la fluoroquinolonas, como bedaquilina, como delamanid, como pretomanid, como muchos de ellos. Y por supuesto un tiempo suficiente para curar sin recaídas, resaltando de nuevo que los fármacos con mayor actividad esterilizante son los que pueden acortar el tiempo del tratamiento. De tal manera que nuestro grupo, ya hace más de 10 años, en un monográfico que hizo la Sociedad Europea de Respiratorio, escribimos el capítulo del tratamiento, año 2012, lo volvimos a actualizar en 2018 y lo hemos vuelto a actualizar el año pasado. Y en ambos, en todos los libros, hemos puesto esta tabla, una tabla que nos ayuda a seleccionar los fármacos. Aquí podemos tener actividad bactericida alta, moderada, baja. Actividad esterilizante alta, moderada, baja. Prevención de resistencia alta, moderada, baja. Y tolerancia alta, moderada, baja. De tal manera que aquí arriba tenemos todo lo mejor. Y como todos pueden ver, solo hay un fármaco en el momento que esté arriba en las 4 categorías, que está en rojo y que es sencillo, que es la rifampicina. Por eso el esquema del tratamiento de la tuberculosis sigue dependiendo de la rifampicina. Y esto por una parte es una suerte, tenemos la suerte de tener la rifampicina, pero por otra es una auténtica pena, porque la rifampicina tiene más de 60 años. Y aceptar que en 60 años no se ha descubierto algo mejor es claramente, pues no sé, podríamos decir hasta un pecado de salud pública, y es porque se dejó de invertir. Afortunadamente, en los últimos años, con el advenimiento de la tuberculosis, de la resistencia a la rifampicina, cada vez conocemos que hay algunos fármacos que día a día la evidencia se acumula para que se pongan arriba y se asemejen a la rifampicina. De tal manera que, como digo, el tratamiento de la tuberculosis gira en torno a la rifampicina. Cuando hay sensibilidad a la rifampicina, todos sabemos el esquema ideal, que sería 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. El etambutol lo pongo entre paréntesis porque si de inicio con las nuevas pruebas moleculares supiéramos que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, no sería necesario. Pero como eso no es lo habitual, lo estamos utilizando sistemáticamente. Y como pueden ver aquí, la rifampicina me ha salido grande y en rojo. No crean que tengo problemas de vista ni que me he vuelto daltónico. Es que es un esquema que depende fundamentalmente de la rifampicina. Con una variedad importante que tenemos que tener muy claro. No cambiamos la fase intensiva del tratamiento si hay baciloscopía positiva al final del segundo mes, que supone una elevada carga bacteriana y podría ser porque hay una resistencia isoniazida que no ha detectado el Ginesper.
al menos hasta conocer que hay sensibilidad a los dos fármacos, isoniazida y rifampicina. Aquí, al final del segundo mes, el Ginexpert me da una información incompleta. Necesito saber qué ocurre también con isoniazida. Y como hemos dicho antes, si supiéramos que de un inicio que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina antes de empezar el tratamiento, no haría falta etambutol. Pero recuerden lo que hemos dicho antes, los avances que han venido de los fármacos esterilizantes. ¿Por qué? Porque miren ustedes, cuando nosotros hacemos un repaso de los 60, 70 años que llevamos de historia de la quimioterapia, ¿qué hemos aprendido? Miren ustedes, en primer lugar, históricamente solo la rifampicina, con su potencia esterilizante, pudo reducir en la década de los 70 el tiempo de tratamiento de 18 o 9 meses. Porque antes, para matar a los latentes o semilatentes, solo había farmacobactericidas que había que utilizar durante mucho tiempo. Posteriormente, cuando se añadió a rifampicina piracinamida, se vio que se podía reducir a 6 meses, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué ocurrió esto? Que esta experiencia histórica hizo asumir que en los pacientes que no había rifampicina, pues se había quitado 18 meses, porque no había otros fármacos esterilizantes. Pero es que ahora tenemos muchos fármacos esterilizantes, lo hemos visto antes en la tabla, de tal manera que la situación vuelve a ser la misma. Un fármaco con buena actividad esterilizante te puede reducir el tiempo de tratamiento a 9 meses, como ocurrió con rifampicina, si son 2 a 6 meses, como ocurrió con rifampicina y piracinamida, y si son 3, ¿por qué no a 4 meses? Y esto fue lo que demostró este ensayo clínico aleatorizado, que se publicó hace ya casi 4 años, donde demostró que un esquema de 4 meses era no inferior al de 6 meses, y que llevaba como cambio con respecto al de 6 meses, la isoniazida era la misma, la rifampicina la cambiaban por rifapentina, que tiene mayor vida media y por lo tanto se va acumulando y tiene mayor potencia esterilizante, además de que se daba altas dosis. Piracinamida era lo mismo, y etambutol, que no tiene capacidad esterilizante, se cambió por un fármaco muy esterilizante como moxifloxacino. Por conclusión, se le puso potencia esterilizante y se pudo bajar a 4 meses. De tal manera que ya la Organización Mundial de la Salud, saben ustedes que hace ya 3 años que aceptó este esquema de 4 meses para poderse implementar programáticamente en los países. Y ya, pues saben ustedes esta publicación de hace 2 años, que incluso un esquema de 2 meses con isoniazida, hiperitiramida, etambutol, bedaquilina y linezolid fue no inferior al de 6 meses. O sea, añadimos potencia esterilizante, bajamos el tiempo de tratamiento y los esquemas de 2 meses están a la vuelta de la esquina. Y luego venía el caso de la resistencia a la rifampicina. Bien, para ello hay que seguir la tabla que todos ustedes conocen de clasificación de los fármacos, que está muy bien, de la Organización Mundial de la Salud, con el grupo A, que son los mejores, con la fluoroquinolona, levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid, son los prioritarios. Luego en el B, clofazimina es claramente mejor que cicloserina. Y lo único que sepan que esta tabla es de finales del 2018, principio del 2019. En conclusión, ahí todavía no había evidencia buena sobre delamanid o pretomanid, que seguro que en la próxima clasificación va a pasar al grupo A. ¿De acuerdo? Todos estos que ven aquí tienen actividad esterilizante, los que estamos marcando, de tal manera con potencia para reducir el tiempo del tratamiento. Y todo esto empieza con esta publicación, el NICS, el ensayo clínico NICS, que demostró que con 6 meses, con 3 fármacos, bedaquilina, pretomanid y linezolid, en lo que entonces se denominaba TB-XDR, que con la actual clasificación sería TB-PreXDR, curaban a más de un 90%. Pero con un problema, tenían muchísima toxicidad por linezolid porque se utilizaba a 1200 miligramos diarios. De tal manera que vino el CENIX, un ensayo que era exactamente igual, pero con dosis diferentes de linezolid, y demostrando que 600 miligramos de linezolid, no 1200, eran mucho menos tóxicos e igual o más eficaces, ¿de acuerdo? Y luego vino el ensayo Practical, donde se demostró que en pacientes en los anteriores eran con resistencia a las fluoroquinolonas. Por eso se utilizaba bedaquilina, pretomanid y linezolid. Pero este Practical fue tan solo MDR, no resistencia a las fluoroquinolonas, y demostró que un esquema de 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, el mismo anterior, más moxifloxacino, pues era igual de eficaz. De tal manera que la OMS ya sugirió a finales del año 2022, ¿de acuerdo? Hace un año y medio aproximadamente, que el esquema este de 6 meses con el BIPAL-M,
bedaquilina, pretomanid, linezolid 600 miligramos y moxifloxacino debería ser el de elección, y estamos totalmente de acuerdo. Es un esquema que lleva bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino. Y además son fármacos que atacan a lugares muy diferentes del bacilo, por lo tanto son muy complementarios. Miren, por ejemplo, aquí está atacando bedaquilina, aquí está atacando pretomanid, aquí está atacando linezolid y aquí está atacando las fluoroquinolonas, moxifloxacino. Como ven, le estamos dando palos al bacilo y no se queda vivo bajo ningún concepto. De tal manera que entonces en condiciones programáticas ya estas serían las recomendaciones ideales. Para la MDR, 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, y para la pre-XDR lo mismo pero sin moxifloxacino. De tal manera que tú en un paciente con MDR puedes empezar con el Bipal-M, y si luego se demuestra que hay resistencia a la fluoroquinolonas, pues se le quita moxifloxacino. Y esto es lo ideal que tenemos, pero sabemos que hace tan solo, fíjense ustedes, 2 meses ha salido esta comunicación rápida de la OMS donde da otras variables para los esquemas de 6 meses. Miren ustedes, esto es lo que dicen. Finalmente, antes de empezar el tratamiento, como sabemos que en muchos lugares el problema está haciendo con el pretomanid, que no lo tenemos, ya se valida que puede hacer de lamanid. Y sería 6 meses con bedaquilina, de lamanid, en vez de pretomanid, linezolid, y en vez de moxifloxacino, levofloxacino y clofazimina. O sea, serían 5 fármacos. ¿Pero por qué? Porque esto es antes de iniciar el tratamiento, antes de saber el test de sensibilidad. ¿De acuerdo? Luego, cuando sepamos el test de sensibilidad, si no hay resistencia a fluoroquinolonas, se quitaría clofazimina. Y si hay resistencia a fluoroquinolonas, se quitaría levofloxacino. O sea, empezaríamos con 5 al principio, desde el día 1 que sabemos que tenemos MDR, previo a saber qué está ocurriendo con los fármacos de segunda línea, incluidos las fluoroquinolonas. Los 5 fármacos, si por alguna casualidad vemos que no hay resistencia al levofloxacino, quitamos clofazimina, aquí lo tenemos MDR. Y si hay resistencia a las fluoroquinolonas, lo que hacemos es que quitamos levofloxacino y quedamos clofazimina. O sea, es un esquema variante, un poquito variante, que está bastante bien, ¿de acuerdo? Y que lo podríamos aceptar. En esta recomendación también, de muy recientemente, mete también otros esquemas de 9 meses, que a mí particularmente no me agradan ni los apoyo. ¿Y por qué? Porque si sabemos que podemos curar con 6 meses, ¿para qué poner 9 meses? Y luego también por algo, porque en todos siguen R con piracinamida, un fármaco que creo que ya está claramente superado por los demás. Está bien, no digo que no, hay la evidencia, la OMS lo recomienda, pero me inclino mucho más por los... Y ya para terminar, me gustaría hacerles una propuesta que es un resumen de toda la presentación y que para mí sería el ideal a poder aplicar en todos los países de la región de las Américas, bueno, en todos los países del mundo y en especial en Bolivia y en Oruro. Todo paciente que tenga síntomas o signos sugestivos de tuberculosis o que, por ejemplo, haya un hallazgo radiológico que lo pueda sugerir y que le llamamos tuberculosis presuntiva, a todos ellos habría que hacerle un Ginesper Ultra o una prueba molecular rápida altamente sensible de las que hemos analizado previamente. ¿Esto para qué? Para detectar el 90% de los casos que hay en la comunidad, o sea, para incrementar la detección, pero a la vez para que nos diga si hay resistencia o no a la rifampicina. Si no hay resistencia a la rifampicina, podríamos seguir con el esquema básico que todavía tenemos en Bolivia, que son 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Aquí, si no hay resistencia a la rifampicina al inicio, es prácticamente lo mismo a que hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol, pero no sabemos qué ocurre con isoniazida. Los pacientes que tengan resistencia inicial a isoniazida que no vamos a detectar por el Ginesper, un porcentaje importante de ellos van a llegar con baciloscopía positiva al final del segundo mes. Por lo tanto, cuando tenga baciloscopía positiva al final del segundo mes, tengo que hacer un Ginesper con cartuchos XDR. ¿Para qué? Para saber qué ocurre con isoniazida. Si no hay resistencia a isoniazida y rifampicina, podemos mudar o cambiar a la fase de continuación, pero prolongándola hasta cumplimentar 9 meses totales, porque en un negativizador tardío, como por ejemplo suspendamos el tratamiento al final del sexto mes, el paciente va a estar curado, pero tiene un mayor riesgo de poder recaer. Si aquí detectamos al final del segundo mes la monoresistencia a isoniazida, aquí debemos seguir con los 4 fármacos hasta 6-9 meses, que tenemos evidencia de metaanálisis que curan. Aquí añadir levofloxacino, que es la recomendación de la OMS, puede que no sea lo indicado porque el esquema no está trabajando bien.
Y si encima le añadimos un solo fármaco, lo podemos poner en riesgo. No se olviden ustedes que añadir levofloxacino sería ideal cuando el paciente conocemos la resistencia a la isoniazida al inicio. Y cuando tengo aquí resistencia a la rifampicina, lo mismo que si la tuviera aquí. Aquí tengo que hacer también un Ginesper XDR para fármacos de segunda línea. ¿Sobre todo para qué? Para saber qué ocurre con las fluoroquinolonas. Si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, cualquiera de los dos esquemas de 6 meses que está validado ya por la OMS. Yo me inclino un poquitín más por el que lleva bedaquilina, ledelamanid, linezolid y levofloxacino. ¿Por qué? Porque se puede emplear en todas las poblaciones, incluido en niños y en embarazadas. Aunque también el Bipal-M, que es el de bedaquilina, pretomanil, linezolid y moxifloxacino, tiene todavía una evidencia más robusta. O sea, estamos empezando con él en Bolivia y a lo mejor lo que se podría hacer es estar con el Bipal-M, con el segundo de los dos, para Bolivia, y en los casos de niños menores de 14 años y embarazadas aplicar el que lleva delamanid en lugar de pretomanid y levofloxacino en lugar de moxifloxacino. Y si hubiese una pre-XDR, o sea resistencias también a las fluoroquinolonas, el Bipal, bedaquilina, linezolid y pretomanid, o el nuevo esquema también recomendado por OMS, que es bedaquilina, delamanid, linezolid y clofazimina. De esta manera, tan solo con una prueba diagnóstica, el Ginesper, les puedo asegurar que no estoy financiado por la fábrica que produce Ginesper, ¿no? Con 2 cartuchos, el Ultra para detectar mucha tuberculosis al inicio y ver qué pasa con rifampicina, y el XDR para ver qué ocurre con isoniazida al final del segundo mes, y en los pacientes que tienen resistencia a la rifampicina a ver qué ocurre con las fluoroquinolonas. Una sola prueba diagnóstica con 2 cartuchos y 2 esquemas de 6 meses, uno para tuberculosis sensible y otro para tuberculosis resistente, podemos solucionar prácticamente todos los problemas. Esto sí que sería darle un manejo adecuado a nuestros pacientes y además estamos muy cerca de poderlo conseguir en Bolivia. Bueno, ya solo me queda despedirme y desearles el éxito que se merecen en estas jornadas internacionales de neumología. Este es el hospital donde yo trabajo, el Hospital Dr. Negrín de la isla de Gran Canaria. Estoy aquí, cerquita de África, aunque somos islas españoles, y muy cerca de nuestra querida América Latina. Aquí, bueno, si alguien quiere venir alguna vez, será bienvenido, como ustedes son de hospitalarios conmigo. Y estos son los 2 correos electrónicos que yo manejo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en estas jornadas. Y si alguien tuviese alguna duda, me puede escribir, que saben todos que les contesto muy agradablemente. Muchas gracias a todos y espero que nos podamos volver a ver pronto presencialmente.